Y me gustó esta pregunta de quién engaña a quién, ¿no? Esto que nos propone Monterroso, porque es interesante, porque muchas veces ocurre que cuando se conoce la historia completa, recién ahí se puede entender dónde está el verdadero engaño. Es cierto que para entender qué está pasando realmente, lo que hace falta es información, ¿no? Hace falta conocer todas las aristas que puede presentar la realidad, porque la realidad es compleja. La realidad no es binómica como nos quieren hacer creer, ¿no? No es todo blanco o negro. El tema es que no siempre tenemos esa información. Puede ser por desconocimiento o puede ser por intencionalidad política. Por eso hay que buscarla. Por eso hay que intentar siempre correr esos velos que extiende el poder o que extienden los poderes, si querés, para ocultar esa verdad, para ocultar en definitiva esa información, ¿no? Desde este punto de vista, por eso es tan interesante preguntarse siempre quién engaña a quién, cuántas maniobras se hacen cotidianamente, habitualmente, sobre todo desde los sectores de poder, para engañarnos, para que la realidad parezca una cuando es otra, como ocurre en este cuento muy corto, ¿no? Entre Penélope y Ulises, y un Homero que está allí durmiendo, modificando todo el relato que tenemos hasta aquí conocido. Y esto de quién engaña a quién suele ocurrir mucho en el marco de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando estamos mirando la televisión, no estamos pensando que detrás de esas noticias hay determinados intereses que motivaron el enfoque sobre todo de esa noticia. Pero ese ejercicio hay que hacerlo. De eso hablamos cuando hablamos de alfabetización comunicación o alfabetización mediática, porque si no, cuando miramos la tele no estamos pensando que detrás de ese canal de televisión está el principal accionista de una medicina prepaga y que justamente en tiempos de pandemia tiene intereses que van más allá de lo que vemos en ese medio de comunicación. ¿Quién engaña a quién? Entonces, tampoco cuando escuchamos algunas radios estamos pensando que detrás del informativo hay multimillonarios que no quieren pagar el aporte solidario extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia, por ejemplo, y que por eso lo atacan, y lo atacan desde los medios de comunicación, sino desde un medio de comunicación, ¿por qué se atacaría una medida genuina para poder hacerle frente a una situación totalmente excepcional, ¿no? En la que mueren miles de personas, se enferman millones y obviamente los estados no tienen los recursos necesarios para poder frenar esa desgracia. Claro que desde el sentido común de cualquier persona se defendería que quienes más recursos tienen, que incluso hasta los que son multimillonarios, aporten un porcentaje mínimo de sus riquezas para ayudar a los pobres de toda pobreza, porque la enfermedad ataca. Desde el sentido común de las personas, el que más tiene, tiene que aportar más. Claro, eso desde el sentido común, tal vez de las mayorías populares, pero no desde el sentido común de los multimillonarios que tienen ese poder de determinar la agenda, de determinar el enfoque de la información en los medios de comunicación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la ciudadanía fuera dueña de los medios de comunicación, como debe ser en realidad? Porque defendemos la comunicación como un derecho humano. Pensemos si se dirían las mismas cosas, si se hablaría de los mismos temas. Tampoco en general nos ponemos a pensar cuando se describen notas, por ejemplo, sobre el campo, que no necesariamente se hacen con libertad, sino que se hacen con las ataduras de los dueños de esos medios que tienen posiciones en el mercado agroexportador. Y sí, sí, ahí radica buena parte de los problemas de la Argentina, ¿no? O cuando se oponen a que el gobierno, por ejemplo, congele las tarifas.
Lo hacen porque son los dueños de las empresas a las que les congelan las tarifas, pero eso no te lo están diciendo en la tapa de los diarios. Y allí se da tal vez el mayor de los engaños, porque en una situación de crisis económica, social, sanitaria, previsional, energética, mediática incluso tan fuerte, los medios de comunicación deberían defender el interés social, no el particular. Deberían, entre comillas, defender el bolsillo de la ciudadanía, no el bolsillo de los dueños de los medios. ¿Quién engaña a quién? En este país sigue siendo siempre una pregunta interesante para hacerse. El otro día, en Yapeyú, en homenaje a San Martín, el presidente Alberto Fernández lo decía bastante claro, ¿no? Nos distraen incluso de los temas importantes. Los llamó sinvergüenzas. Dijo que defienden un negocio y no un derecho humano como es la comunicación. El tema también es que en defensa de ese negocio se silencia lo relevante para la sociedad y se grita, se genera escándalo, show, espectáculo, para distraer, es cierto, o también para desprestigiar. Esta semana pasó con dos casos muy claritos. El primero es que, por ejemplo, se votó en el Congreso una ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, de Tecnología, de Innovación Productiva, que es muy relevante porque lo que se busca es aumentar progresivamente el presupuesto para la ciencia, la tecnología, la innovación productiva, hasta llegar al 1% del PBI. Pero también, por ejemplo, busca propiciar la igualdad de género en todos los niveles y en el ámbito científico, que por cierto hay mucha asimetría. La mayoría de los investigadores y las investigadoras son mujeres, pero en las jerarquías están los varones. Hay que hacer el ejercicio. Haces hoy una búsqueda en Google y te vas a fijar cuántos medios lo publicaron. Debería estar en todos los medios de comunicación, ¿no? Pero no, cuando haces la lista es La Izquierda Diario, Página 12, Bariloche Opina, Ámbito Financiero, El Diario de la Pampa, en fin, sitios oficiales. ¿Dónde están los megadiarios dando esa información? ¿Dónde están las megaradios? ¿Dónde están los megacanales de televisión, no? ¿Dónde están los que se dicen defensores de la libertad de expresión? ¿O es que la sociedad no tiene que saber que este gobierno, por ejemplo, toma medidas concretas para apuntalar la ciencia, la innovación y la tecnología? Por eso la pregunta es quién engaña a quién. Hoy mismo es tapa de Página 12, la paritaria. El gobierno nacional recuperó las paritarias, 5 gremios docentes la firman con el ministro de Educación, 34,55% de aumento en 3 tramos, y esto no está en la tapa de Clarín. Lo llevaron a la página 36 y lo dejaron chiquitito, al pie de esa página. Van a llegar mañana 2 aviones con más dosis de la vacuna Sputnik V. Se anunció que el laboratorio Richmond la va a estar fabricando aquí en la Argentina. Sí, por supuesto que va a tardar un tiempo, 1 año y medio, se dice. Es tapa de Página 12 también. Sin embargo, no es tapa del diario Clarín. El 70% de los jubilados, las jubiladas van a estar recibiendo en abril y mayo 2 bonos de 1.500 pesos. Es tapa de Página 12, no es tapa de Clarín. Clarín lo lleva a la página 20. Claro, los aumentos en la ciudad de Buenos Aires, que también es información de interés sumamente relevante y son importantísimos, un promedio del 44-45% para taxis, BTV, subtes, debería conocerse en primerísimo primer plano. No, si es en el caso de Clarín te tenés que ir a la página 35 y también está chiquitito. Entonces quieren hacer pasar la prensa como si fuera independiente. ¿Te acordás que lo dijo Jaureche? Cuando en realidad esa independencia no existe. Es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando, como si fuera agua corriente, incolora, inodora, insípida, para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente. Eso decía Jaureche. Y sí, hay que prevenirse, ¿no? Es al revés, hay que prevenirse defensivamente. Y también hay que saber reconocer cuál debería ser el plan de acción política. ¿Cómo tenemos que transformar la realidad? ¿De qué manera, por ejemplo, implementamos un plan integral de alfabetización comunicacional desde los niveles iniciales?
para poder prevenirnos, como decía Jaureche, para poder hacer este mínimo análisis de dónde están las noticias importantes y dónde están silenciadas, de por qué intereses ocurre. También tendríamos que tener una ley de publicidad oficial, ¿no? Para dejar de alimentar al monstruo con los recursos del Estado, con nuestros recursos. Idear un plan de sostenibilidad para alentar a los medios comunitarios, alternativos, populares, para alentar la participación ciudadana, porque si no, verdaderamente es un negocio. Si no es terreno de las ciudadanías la comunicación, termina siendo un negocio. Entonces tiene que ser terreno de las ciudadanías y no del dinero. Eso pensamos, entre otras cuestiones, claro. Eso creemos y eso queremos hacer. Sabemos que la comunicación no es solo una cuestión enunciativa, no alcanza con decirlo en los discursos nada más. La comunicación es un campo de disputas permanente, donde la acción política tiene que ser decisiva, porque si no ocurre, si no se busca transformar el paradigma, sino solo denunciar esa asimetría, quejarse de esa asimetría, nos vamos a tener que seguir preguntando, ¿quién engaña a quién en la Argentina? Estas paradojas, estas discriminaciones, estas estigmatizaciones pueden ser observadas, pueden ser diagnosticadas, pero sobre todo tienen que ser transformadas, erradicadas algunas, modificadas otras, para tener una verdadera ciudadanía comunicacional y en realidad una verdadera democracia. Si no, la pregunta sigue siendo, ¿quién engaña a quién?